De acuerdo a su funcionamiento, a su mecanismo de venteo, los podemos clasificar como reguladores de venteo o reguladores de bloqueo. Los reguladores de bloqueo son reguladores que, como este que tenemos aquí, ante una sobrepresión se bloquean. Tienen una válvula de cheque que impide el paso. Ideales para qué? Para interior de edificaciones. ¿Por qué? En el interior de viviendas, en el interior de restaurantes deben estar estos reguladores. Simple y llanamente porque son lugares que están habitados y el gas no debe ser venteado al interior de esas edificaciones o recintos donde hay personas. Existen también los reguladores de venteo. Estos ya no son de bloqueo, sino que son de venteo. ¿Qué sucede con estos? Se deben instalar en los centros de medición. ¿Por qué? Y el venteo debe dar hacia la atmósfera. Es decir, estos no los puedo instalar en zonas comunes de edificios. O si los instalo en zonas comunes de edificios, entonces deben estar ubicados dentro de gabinetes que son herméticos. Son gabinetes que tienen puertas de vidrio y cuando este señor o este regulador ventea en esa zona común, entonces el gas no va a dar a la zona común, sino que sale por el buitrón hacia arriba. En las viviendas unifamiliares de los barrios, en fin, es común el regulador de venteo. En restaurantes, entonces el regulador que está afuera en el centro de medición será un regulador de venteo. Y cada regulador de equipo de gas, entonces será un regulador de bloqueo. Aquí este regulador es de el reguladorcito, este primer regulador, este de aquí, o sea, este que está aquí, es regulador de venteo. Y los que tiene, cada uno de los que tiene este equipo será regulador de bloqueo. Una pregunta frecuente es, ¿qué sucede entonces cuando se bloquea? Entonces, cuando se bloquea habrá que, ese de pronto digamos es una desventaja, ventaja, por seguridad se bloquea, pero hay que desinstalarlo para poderlo desbloquear. Podemos entonces pensar que estos reguladores de bloqueo rara vez se bloquean por una sobrepresión. Son casos fortuitos. El regulador que vemos aquí, ese regulador recibe una presión de afuera. Es la presión que entrega la empresa distribuidora. La empresa distribuidora de gas en cada localidad entrega una presión antes del medidor de usuario, o sea, medidor que da a la calle. Esta presión para Medellín, por ejemplo, es una presión que va entre 20 y 60 psi. O sea que este regulador debe ser capaz de recibir presiones entre 20 y 60 psi. Debe manejar una cierta cantidad de gas que debe estar de acuerdo con la cantidad de gas que maneja el medidor, o sea, que son un matrimonio. Regulador y medidor son un matrimonio. Entonces, presión de entrada entre 20 y 60 psi, o la que te garanticen en la zona donde te desempeñas, en la región. Es un rango de presiones, estamos viendo una presión mínima 20 y una máxima de 60, un caudal, cantidad de gas que maneja, y una presión de salida. Esta ya no es un rango, esa ya es una presión fija. Entonces son digamos tres los parámetros: presión de entrada, rango, que es un rango, capacidad o caudal y presión de salida. Los reguladores de presión
o controladores de presión o válvulas que controlan la presión están asociados a los medidores. Si observamos las imágenes, entonces encontramos un regulador asociado a un medidor. Un regulador asociado a un medidor, al igual que en los centros de medición múltiples. Este regulador, pues usted lo podría denominar regulador de usuario, podría ser, porque hay varios tipos. ¿Y qué hace ese regulador? Ese regulador controla la presión, cambia la presión, reduce la presión, controla la presión que viene antes de él, aguas arriba y aguas abajo, es decir, antes y después. Antes del regulador hay una presión mayor y variable. Antes del regulador hay un rango de presiones. Después del regulador hay una presión que es constante. Los reguladores tienen la función de reducir la presión. Por eso se llaman reguladores de presión. La regulación en etapa única es: el regulador recibe el gas a una presión mayor, a un rango de presiones, y entrega una presión, una única presión. Esa presión es constante. Observémoslo aquí. El gas viene de afuera, pasa por el centro de medición, ahí está el regulador, ingresa y ya tenemos suministro al calentador, suministro a la cocina y al horno. No hay más reguladores. Este es el caso de una vivienda unifamiliar. En un restaurante, por ejemplo, como el que tengo mostrado aquí, entonces ya la regulación no es en etapa única. Ya hay dos etapas de regulación. Una es la roja, o sea, hasta ahí llega el gas a la presión de afuera de la vivienda o del restaurante o del edificio. Y después de ahí, obsérvelo, aquí está. Después de ahí nos encontramos, después del regulador estará el medidor y después viene la red interna. De ahí hacia adentro, entonces encuentro un regulador de segunda etapa. ¿Para qué ese regulador de segunda etapa? Ese regulador va ubicado, por ejemplo, en el caso de un restaurante, va ubicado antes del equipo. Habrá un regulador por cada equipo. ¿Qué hace ese regulador? Entregar una presión constante. ¿Para qué una presión constante? Para que el equipo trabaje bajo condiciones constantes de flujo, a una presión constante y que no sea variable. Entonces, llamémoslo así, estabiliza la presión. En un edificio, entonces podemos encontrar este mismo sistema de regulación. Aquí podemos apreciar un regulador de primera etapa. Es un edificio. Resulta entonces que los medidores no van a ir como aquí, que están todos ubicados en un solo sitio y de ahí sale la instalación interna para cada apartamento. No. Aquí se va a hacer una primera regulación. Aquí tenemos la acometida, esta es la acometida. Y aquí en este gabinete vamos a colocar, no se llamará un centro de medición, sino un registro, donde vamos a colocar un regulador. Y de aquí para adentro inicia la tubería que va por parqueaderos. Entonces, el regulador de primera etapa será este. Y los reguladores de segunda etapa estarán en los centros de medición que están piso a piso. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos regulación en etapa única, regulación en dos etapas. Entonces, aquí habría un regulador de primera etapa en la línea matriz y habrá un regulador para cada usuario en el centro de medición que será el de segunda etapa. ¿Es posible encontrar regulación en tres etapas? Sí, es posible. Es posible cuando
Por ejemplo, si este fuese un edificio, donde tengo restaurantes en el último nivel, caso de un centro comercial, perfectamente, caso de Medellín, de Camino Real, entonces tenemos un regulador de primera etapa abajo, tenemos para cada local, cada restaurante de la azotea, tenemos un regulador que va con el medidor y tenemos adentro en cada equipo otro regulador que estabiliza la presión de cada equipo.